Sí, Raíssa, por aquí. Pues bien, vamos a empezar entonces. Comparto pantalla. El sexo. Bien, voy a cerrar la puerta y dejamos. Bien, nos toca la lección vinculada con dos correlatos del delito, con la edad y con el sexo. Vamos a estudiar dos factores que se dice correlacionan con el delito, ¿no? Es decir, que se aprecia cierta coincidencia en unas características, estas dos, que vamos a hablar, edad y sexo, en determinados grupos de delincuentes, ¿vale? Es decir, hay unas características que coinciden entre muchos delincuentes, entre una parte muy importante de la población de delincuentes. Y una de ellas es la edad, determinadas edades, no todas, ¿no? Determinadas edades, y otra de ellas que nos va a llamar la atención es el tema del sexo. De todas maneras, sí que debo indicar que cuando nosotras hablamos del delito, en lo que pensamos es fundamentalmente en el delito o en el mito del delito, en lo que creemos que es el problema de la delincuencia. Yo es que así no puedo trabajar. Yo me desconcentro muy fácilmente. Así que... Por ahí también está una exalumna mía de Raíssa, disculpa que te mencione, sabe perfectamente que en clase me gusta el silencio absoluto. Y cuando un estudiante habla, vamos, afuera y a tomarse un café. No se habla para discutir, para debatir sobre los temas, no habla pues, sin más. Raíssa, un saludo para ti, para tu grupo, porque han sufrido eso. Bien, entonces, cuando pensamos en el delito, en el problema del delito, lo que a los delincuentes que identificamos es al delincuente o son a los delincuentes prototipo, a los delincuentes estereotipados. Porque tenemos una imagen del delincuente. Es decir, si a nosotros nos dicen, ¿cómo crees que es un delincuente? Fijo que tenemos una idea de sus características físicas, de sus edades, de su estrato social. Es decir, que pensamos, tenemos un estereotipo del delincuente. Pero ese no es ese grupo de personas que probablemente también muchas de ellas cometan delitos, no son los autores, las autoras de todos los delitos que se cometen. Nosotros recordáis que ya hablábamos en la clase pasada de la cifra negra, que solo conocemos un piquito de la delincuencia y todo el pedazo de iceberg que está debajo del mar no lo conocemos, pues ese pedazo de iceberg también pues, probablemente esté siendo cometido, ese pedazo de iceberg de delitos, esté siendo cometido por delincuentes que no encajan en nuestro prototipo, ¿no? Entonces, vamos a analizar la edad y el sexo de ese delincuente estereotipado, ¿vale? Sin perjuicio de que también veréis más adelante cuando estudiéis, por ejemplo, la asignatura de delincuencia de cuello blanco, delincuencia cometida por personas económicamente poderosas, ¿no? Socialmente bien relacionadas, veréis que también se comete delito o un alto número de delitos, pero que se ocultan, que se consiguen ocultar. Ese tipo de delitos consigue difuminarse, ¿no? Se eclipsa. Hay muchas herramientas. Eso lo estudiaréis más adelante en cuarto curso, ¿vale?
Pero bueno, entonces nosotros nos vamos a centrar en la idea del delincuente estereotipado, ese que tenemos en la cabeza, el imaginario del delincuente. Hablemos entonces del primero de estos factores, que es el vinculado con la edad. La edad es uno de los factores que más correlaciona con el delito. Entonces, numerosas teorías, numerosos criminólogos han intentado vincular o establecer por qué la edad se vincula con el delito y cómo la edad se vincula con el delito. También han intentado analizar si es que la edad puede ser determinante para la comisión de los delitos, es decir, hay determinadas personas, ¿no? Las jóvenes, que son más proclives a cometer delitos que las personas mayores. Entonces, todo esto se ha estudiado. Lombroso, uno de nuestros positivistas favoritos, ¿no? El padre del positivismo, solía señalar que la característica más importante del delincuente es su precocidad. Los delincuentes, por lo general, empiezan a cometer delitos siendo muy jóvenes. Siendo muy, muy jóvenes. Y además establecía que cada edad tiene su tipo particular de delincuencia. Cuando uno es adolescente, bastante joven, pues comete un tipo de delincuencia. Y a medida que va haciéndose mayor, cambia de rubro, cambia de profesión. Sigue siendo delincuente, pero comete otro tipo de delitos. Entonces, todos los criminólogos, vamos a decir, más famosos han realizado pronunciamientos respecto de esa precocidad, ¿no? de los delincuentes. En cualquier caso, sí que merece la pena poner de manifiesto este cuadro, esta tabla que veis ahí, que también la vais a encontrar en el libro. Realizar ciertos comentarios respecto de esta tabla. Tenemos dos líneas, como podéis ver. Tenemos una que crece por aquí y tiene un pico y luego baja. Este es el número de delitos que puede llegar a cometer una persona. Por aquí vemos 15, 20, 30, 40 y luego va bajando, se va cometiendo menos delitos. 25, 20, aquí llegamos a 10, bueno, más que delitos es arrestos de una persona, hasta que desaparece. Y por aquí abajo tenemos la edad de las personas. Entonces, fijaros cómo en esta tabla se pone de manifiesto que hay un grupo de personas que estando en los 20 años es arrestada muchísimas veces, pero una cantidad bastante exagerada. Luego, también de manera muy abrupta, tal y como ha subido la cantidad de arrestos, de una manera muy abrupta esa cantidad de arrestos baja. Cae prácticamente en picado. No es en picado porque aquí hay una pequeña curva, pero si no fuera por esa curva sería una caída en picado. Esta es la delincuencia cometida por hombres, o los arrestos cometidos por hombres, realizados respecto de hombres. En esta línea, sin embargo, vemos los arrestos sobre mujeres. Casi nada. Son muy poquitos. Pero difieren de los hombres en dos cuestiones. De los arrestos de los hombres en dos cuestiones. Primero, la más llamativa y la más evidente. No hay un pico tan elevado. Es decir, que las mujeres no cometen, al parecer no cometen tantos delitos. Porque no son el arresto nos da una pista de cuántos delitos están cometiendo. Eso no significa que todas estas personas arrestadas hayan cometido delitos, pero nos da una pista, al menos. No podemos considerar que alguien es culpable hasta que no se demuestre que es culpable, ¿no? Pero el arresto nos da una pista. Estas personas, o las mujeres, no tienen en los 20 años, que también es su pico, no cometen un número tan elevado de delitos. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, la forma en la cual dejan de cometer delitos. Su curva no cae en picado, como la de los hombres. Su curva se mantiene un poco más estable. Se mantiene un poco más estable. Va decreciendo, sí, pero se mantiene un poco más estable, ¿no? Hasta que desaparece con el tiempo. Entonces, son dos diferencias que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar, al menos en esta lección, en la delincuencia cometida por hombres, ¿vale? Cuando hablemos de la delincuencia en función del sexo, vamos a olvidarnos de los hombres
y vamos a hablar de la delincuencia femenina. En esta primera parte de la lección vamos a hablar de estas personas, de las personas que cometen muchísimos delitos y que tienen en común todas ellas que son hombres. ¿Cuál es la explicación más popular respecto de la delincuencia masculina? Se suele decir que en esta etapa de nuestra edad o de nuestra vida somos personas que todavía pues, no hemos madurado tanto y estamos expuestos a muchísimas influencias sociales. Entonces, nuestro comportamiento se ve predeterminado, se ve orientado, se ve condicionado por aquello que vemos, por aquello que nos dicen. Fundamentalmente por las ganas de emanciparse, por las ganas de independizarse. En esas edades, pues muchas personas lo que quieren, especialmente los hombres, pues queremos vivir nuestra vida con nuestras reglas, nuestro modo de ser, que no en casa me estén diciendo llegas a tal hora, haces lo que yo te diga y te comportas de esta manera. Entonces tenemos la edad pues, de ser rebeldes. Muchas de las personas somos rebeldes sin quebrantar la ley, pero otras dan un paso más allá y cometen delitos. Quizás la mayoría de nosotros hemos sido en cierta forma rebeldes. No nos gustaba que las normas que se establecen en casa, no estábamos de acuerdo, pues las aceptábamos. Una cosa es que sepamos controlarnos y otra cosa es que pasan casos o hay un número elevado de personas pues, que quiebran esa norma, ¿no? Entonces, a partir de los 20 años, como podéis ver, alrededor, claro, esto no es exacto, la delincuencia en los hombres cae porque empezamos a tener cierta estabilidad emocional, empezamos a adquirir madurez. Entonces, en el momento en el cual acabamos la carrera, los estudios, encontramos una novia que nos pone en nuestro sitio, nos casamos, tenemos hijos, la delincuencia cae, o el número de delitos cae. Fijaros, los mecanismos de control social informal funcionan perfectamente. No hace falta recurrir al derecho penal. Con la novia, con los estudios, con la familia, los hijos, se solucionan muchísimos de los problemas. ¿Vale? Entonces, ese es otro dato que tenemos que tener en cuenta. Las razones por las cuales cae la delincuencia femenina y cae de esta manera las vamos a estudiar más adelante. ¿Vale? Las vamos a comentar más adelante, pero hay que tener en cuenta que son distintas las características. En cualquier caso, hay que poner de manifiesto que aunque esta curva, este pico, nos parezca muy elevado, no refleja en modo alguno esta tabla lo que muchas veces se cree a nivel social, que es que hay muchos jóvenes, muchas personas menores que cometen delitos. Eso está muy alejado de la realidad. A veces los medios de comunicación parece que nos dicen los jóvenes cada vez más cometen delitos. Entonces vemos, y tenemos casos, hemos tenido en Bilbao hace relativamente pocos años, ¿no? De 2 menores de edad que apuñalaron, me parece, a alguien por el casco viejo de Bilbao, por la zona de... ¿Dónde fue esto? No se llama Buenos Aires. Por el Arriaga, cruzando el puente. Exactamente. Entonces, había 2 menores que incluso apuñalaron a una persona provocando un homicidio. 2 menores habló de 16 años, una cosa exagerada. O sea, dices, ¿cómo uno menos de 14? O sea, ¿cómo una persona de esa edad puede estar cometiendo delitos tan graves, ¿no? Nada más lejos de la realidad es afirmar que muchos menores cometen delitos. Son pocos los delincuentes juveniles. Lo que pasa es que esos delincuentes juveniles cometen muchos delitos. Y eso es lo que luego se refleja, ¿no? Entonces, un medio de comunicación pone de manifiesto que ha habido robos en las fiestas de Bilbao, cometidos presuntamente por menores. Al día siguiente, más robos. Pero no es que haya muchos menores cometiendo esos delitos, es que probablemente son los mismos que están cometiendo una y otra vez los delitos y todavía no se les ha identificado, no se les ha detenido o lo que sea, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que en estos casos se aprecia o se puede apreciar el fenómeno de la alarma social. Y la alarma social lleva a los políticos a establecer medidas penales proporcionales a esa alarma. A establecer medidas penales que probablemente podamos cuestionar. Es decir, tampoco el problema en realidad no es tan grave.
Hay que establecer medidas legislativas, medidas de reeducación, pero quizás no hace falta incrementar las penas, porque ya sabéis, lo único que nos proponen en los programas políticos es incrementar las penas para resolver este tipo de conflictos y quizás no es lo esencial, ¿no? En la tabla anterior decíamos la razón por la cual nos encontramos con esa caída en picado se debe al control social informal. ¿Qué necesidad hay de incrementar las penas? Quizás esa no es la vía más adecuada. Bien, más cuestiones. Hay que tener en cuenta también otra cuestión, que en la delincuencia juvenil existe cifra negra. En todos los fenómenos delictivos existe cifra negra. Cada uno con sus propias características. En el fenómeno de la delincuencia juvenil existe cifra negra, sabemos que existe cifra negra y que una parte de esa cifra negra se debe a que las víctimas no quieren denunciar. Y sabemos que no quieren denunciar. Por ejemplo, casos o delitos vinculados con el acoso, el bullying. Entonces, un menor golpea a otro menor y le golpea todos los días y le da una paliza y le roba el móvil y la víctima no quiere denunciar. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en más problemas. Ya tengo suficiente como para encima denunciarle para que luego me sigan golpeando y luego los amigos de este también me den más palizas. Pues mira, mejor, ya me han golpeado, me callo, me han robado el móvil y ya está. Yo intentaré seguir mi vida. Entonces, esos casos también se aprecian, ¿no? El fenómeno de la cifra negra. Existen tres características de la delincuencia juvenil. En primer lugar, encontramos la ubicuidad. La ubicuidad está referida a que la delincuencia juvenil se reparte de manera más o menos igualitaria en todos los estratos sociales. Es decir, que aquí no se aprecia, fijaros, ese delincuente estereotipado que tenemos, ¿no? De clases marginales. No, no, señor. Los adolescentes que delinquen por igual con independencia de la clase a la que pertenecen. ¿Sí? Encontraremos jóvenes o adolescentes que hacen bullying en colegios pues, públicos y en los mejores colegios de nuestra ciudad, los más caros, también encontraremos a personas que hacen bullying. Entonces, la delincuencia se reparte por igual en todos los estratos sociales. Esa es una característica de la delincuencia juvenil. Por otro lado, tenemos la remisión espontánea. No hace falta recurrir al derecho penal para poder reconducir la conducta de estas personas. Ellos solitos van a volver al buen camino. ¿Cuándo? Cuando encuentren esas condiciones, cuando encuentren su libertad, esa que buscaban, ¿no? Y cuando asienten cabeza, cuando encuentren a la novia, acaben los estudios y tengan un par de hijos, un hijo, vamos, automáticamente empiezan a remitir en la comisión de delitos. Y por último, lo que ya les comentaba, la delincuencia juvenil también se caracteriza por la intensidad. Se cometen muchísimos delitos, muchísimos, en muy poco tiempo y por muy pocas personas. Y ya está. Y luego remite. Bien, también hay algunas características en cuanto a los tipos de delitos que se cometen. También se han encontrado patrones. ¿Qué tipos de delitos cometen los delincuentes juveniles? No les vemos realizando estafas de inversores, ¿no? No les vemos. Ya, les vemos, eso sí, robando un coche, robando una máquina tragaperras, haciéndole bullying al compañero, unas lesiones, robándole el móvil. Ese tipo, realizando actos de vandalismo, pintadas en las calles, daños a la propiedad privada. Esos son los delitos que cometen los delincuentes juveniles, ¿no? También es característico de la delincuencia juvenil la creación de bandas juveniles. Se agrupan para cometer delitos. Cuando hablábamos del bullying, fijaros lo que os decía, hay una persona que hace bullying, pero por lo general no está sola, son 2 o 3 los que hacen el bullying. No hay un acosador solo y que, vamos, es intocable, van en grupo, en manada. Entonces, esa es otra de las características. Crean sus bandas y tienen distintas finalidades, fundamentalmente utilitaristas. Necesito un móvil, ¿qué hago? Se lo voy a quitar a este señor. De venganza. El de allí el otro día me insultó. Cuando yo le dije dame el móvil no me lo quiso dar y encima me insultó.
Pues me voy a vengar, le voy a dar una paliza, venganza. O simplemente por divertirse. ¿Qué hacemos? Vamos a darle una paliza al chaval de siempre. Entonces, son utilidades de esa naturaleza. A medida que va pasando la edad, que los delincuentes se van haciendo mayores, la mayoría deja de delinquir. La minoría que se mantiene en el delito van a dar lugar a lo que llamamos carrera criminal, van a realizar una carrera criminal. Esa minoría empieza muchas veces a delinquir en solitario, a no ser que encuentren una organización criminal. Pero cuando no empiezan a delinquir en solitario, ya profesionalizarse. Empiezan a cometer delitos de manera muy específicos, ¿no? Con el paso de los años. Yo soy un estupendo estafador. Entonces me profesionalizo en ese ámbito. Y conozco cómo estafar, conozco cómo timar, sé cómo falsificar documentos. Entonces me profesionalizo. Esa es una característica también de las carreras criminales. Cómo los delincuentes pasan o tienen unas características cuando son jóvenes y luego otras a medida que van madurando y van creciendo, ¿no? Bien, hablemos ahora sí de las carreras criminales. Fijaros, las carreras criminales. Con las carreras criminales hacemos referencia a aquellos delincuentes que continúan delinquiendo, aquellos delincuentes juveniles que continúan delinquiendo después de haber alcanzado la madurez. Ya se han hecho adultos y deciden seguir delinquiendo. Insisto, se trata de la menor parte. Vamos a estudiar diversas cuestiones en el ámbito de las carreras criminales. En primer lugar, vamos a estudiar la prevalencia o la participación. La prevalencia o la participación. Esto hace referencia al número de personas que cometen delitos, al número de personas que generan o que crean una carrera criminal, que adoptan una carrera criminal. ¿Serán muchas? ¿Serán pocas? Entonces, es una de las cuestiones que se estudia. Luego se estudia la incidencia o la frecuencia, ¿no? La frecuencia individual. ¿Cuántos delitos comete una persona? Las conclusiones los estudios suelen apuntar a que se cometen muchos delitos. Una misma persona repite la conducta. ¿Me salió bien esta estafa? Pues existen diversas herramientas, ¿no? Podemos, más adelante, no, ya hemos hablado, ¿no? De las estadísticas, ¿o no? ¿Hemos hablado o no hemos hablado de las estadísticas policiales, las judiciales? Más adelante vamos a hablar. ¿Cómo? Vale. No hemos hablado de las estadísticas del Ministerio Fiscal, de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, de las estadísticas del Ministerio del Interior, de los estudios de autoinforme, los estudios de victimación. No suena. Lo vamos a ver más adelante. Hay mecanismos para medir la delincuencia, ¿vale? Los vamos a comentar más adelante. Luego se estudia el inicio de la carrera criminal, por otro lado. Y fijaros lo que nos dicen los criminólogos. Mientras más precoz sea el delincuente, mientras empiece a cometer el delito a una edad muy temprana, ese es un indicio, que no siempre se cumple evidentemente, pero es un indicio de que puede desarrollar una carrera criminal. Las personas que crean una carrera criminal, por lo general, no siempre, por lo general, inician su carrera criminal a edades muy tempranas. ¿Vale? Entonces, esa es una característica que hay que tener en cuenta. Suelen terminar o suelen culminar su carrera criminal con los 40 años. Empiezan a los 10, 13, terminan a los 40 años. Fijaros, casi 30 años delinquiendo. ¿Vale? Entonces, esa es una característica. Luego, versatilidad o especialidad. Al principio la mayoría son versátiles. ¿Qué tengo que hacer? Vamos, soy joven, lo puedo todo. El mundo está a mis pies. Tengo que extorsionar, tengo que robar, tengo que estafar. Yo lo puedo todo. Pero a medida que pasa el tiempo, se van, lo que os decía hace un momento, se van especializando. No, pues ya no me voy a meter en peleas. Eso ya lo hacía con 20. Ahora mismo ya no me doy ese lujo, ¿no? Entonces se van especializando. Agravación. A veces se aprecia una agravación, es decir, se ve que empiezan a cometer delitos cada vez más graves y otras veces no, otras veces se mantiene. Entonces, esto varía de persona en persona, no podemos encontrar un patrón. No todos los delincuentes cometen delitos cada vez más graves, algunos se mantienen. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, se estudia la decaída y finalización. ¿En qué momento
empiezan a remitir, empiezan a cometer menos delitos. ¿Cómo es esa caída? ¿Qué factores influyen en esa caída? ¿Qué condicionantes puede haber para que esa persona haya decidido empezar a decaer? No desaparece el delito de un día a otro. La persona poco a poco va dejando de cometer delitos progresivamente hasta que llega la finalización y se comete el último delito. Es todo lo que decíamos, ¿no? La línea esa va cayendo hasta que desaparece. Por último, los criminólogos también, a los criminólogos les interesa estudiar la duración de la carrera criminal. ¿Cuánto tiempo ha cometido delitos esta persona? Para establecer pues, medias, ¿no? De media se comete delitos durante esta cantidad de tiempo. Bien, existe una teoría que intenta explicar la delincuencia juvenil y las carreras criminales. Es la teoría de la frustración. Esta teoría lo que nos viene a decir es que la frustración que pueden sentir algunas personas, el hecho de querer algo y no poder tenerlo, es aquello que desencadena el descontrol y les lleva a cometer el delito. Quiero el último iPhone, el iPhone 14, porque mis amigos lo tienen y yo no lo tengo. Pues en casa igual no tenemos dinero para comprar el iPhone 14 para el niño. Entonces llega el momento en el cual la persona pierde el control y por obtener ese objeto es capaz pues, de amenazar al compañero y decirle tú, dame tu iPhone 14. Y lo consigue. A ello le llamamos la teoría de la frustración. ¿Vale? Por otro lado tenemos la llamada criminología del desarrollo. Esta escuela, este planteamiento, este enfoque va a estudiar todos los factores que determinan el comportamiento delictivo en las distintas etapas. Los factores pueden ser múltiples. Lo que sí vamos a ver es que se van a analizar varias etapas. La activación, la agravación y la desistencia. En la activación vamos a analizar la aceleración, la estabilización y la diversificación. Entonces el delincuente empieza a cometer delitos, empieza a cometer cada vez más delitos y luego se diversifica. En la agravación pues estudiaremos cómo algunos delincuentes van cometiendo delitos más graves. Y luego en la desistencia, pues, el descenso y la finalización, lo que ya hemos comentado. Luego tenemos dos tipos dos modelos criminológicos. Tenemos las personas con actividad delictiva limitada a la adolescencia, que probablemente sean la mayoría de los delincuentes. Solo cometen delitos cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, cuando todavía no han madurado. Y luego tenemos a la menor parte, que son los delincuentes persistentes. Ellos que han cometido delitos cuando son jóvenes, pero los mecanismos de control social que les decía hace un momento no han funcionado. Entonces esas personas siguen cometiendo delitos y crean las carreras criminales, ¿vale? Que son el menor número. Bien, no tengo nada más que comentar de la edad. Hablemos del sexo. No hemos hecho nada de esto, ¿no? No, vale, porque había un momento en el cual he dicho no, porque igual estoy repitiendo lo que me ha dicho la clase pasada. Vale. Sexo. Hoy en día no podemos hablar del sexo sin realizar la diferenciación que existe entre dos conceptos que se encuentran en el núcleo de la discusión contemporánea, que son sexo y género. ¿Vale? El sexo está referido a las características estrictamente biológicas de una persona concreta. Existe una categorización dual del sexo. Tenemos el sexo masculino y tenemos el sexo femenino. Y existen dos sexos por cuestiones de carácter reproductivo, por cuestiones evolutivas. Nuestra especie ha evolucionado así. Tiene que haber una persona que aporte gametos masculinos, espermatozoides,
y otra persona que aporte gametos femeninos, óvulos. Solo con la combinación del espermatozoide y del óvulo podemos tener descendencia. No cabe otra opción. No hay una tercera categoría. Sí que existen personas intersexuales, personas que no han desarrollado, que no han clarificado bien el sexo desde una perspectiva biológica. Los médicos dan cuenta de que existen seres humanos que no tienen desarrollado sus órganos sexuales, sus órganos reproductores de manera clara. No se sabe bien si pertenecen al género masculino o si pertenecen al género o al sexo femenino. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que la mayoría de personas sí clarificamos o sí tenemos los sexos claramente definidos. Una persona es hombre o de sexo masculino y otra persona es de sexo femenino. Insisto, esto se debe a cuestiones evolutivas para cuestiones reproductivas. Bien, ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. El segundo de los conceptos que tenemos que tener claro es el referido al género. El género hace referencia a otra cosa distinta. El género hace referencia a la identidad sentida por una persona. Esta identidad puede ser coincidente con el sexo. Una persona que tiene órganos genitales masculinos puede sentir que su identidad sexual es masculina. Yo soy hombre y además tengo órganos genitales masculinos. Por otro lado, podemos encontrarnos con personas que tienen una identidad discordante, distinta a la que les aporta pues, su constitución biológica. Una persona con órganos genitales masculinos que no sienta que es hombre. ¿Vale? Eso es lo que pasa en la sociedad. Hago un paréntesis para mencionar que esa situación genera problemática jurídica y que se está intentando abordar por medio de una reforma de la legislación en materia de rectificación registral del género o del sexo. ¿Vale? A día de hoy, aquella persona transexual es una persona que no siente que su género es el determinado por su sexo. Una persona transexual tiene que, para poder cambiar su nombre, bueno, su sexo en el registro y que en su DNI conste el género que quiere, tiene que aportar un diagnóstico de disforía de género. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ir donde un psiquiatra y el psiquiatra le va a hacer un diagnóstico y decir, esta persona padece una alteración, una anomalía mental, una enfermedad mental, que se llama disforía de género. ¿Vale? Y con ese documento puede realizar la reforma. Pero eso ya no es así. ¿A qué te refieres con que ya no es así? Ya no tienes que demostrar que sí. A día de hoy sí. Hay que presentar el diagnóstico de disforía de género. En el Parlamento hoy hay una propuesta de reforma de la legislación. Eso es a lo que tú te refieres. Lo que se está proponiendo es prescindir del diagnóstico de disforía de género y que cada persona sea libre de autodefinir su sexo, que no haga falta presentar ese diagnóstico. Eso es lo que se está evaluando hoy, este tiempo, en el Congreso. No sabemos si esa reforma será aprobada o si no será aprobada. Eso pues los políticos verán, no sabemos, pero es lo que se está discutiendo. ¿Vale? Esto genera diversas inquietudes, dudas sobre cómo puede afectar esa situación al mundo del derecho. Se me viene a la mente una, por ejemplo. Yo la comento porque es de derecho penal y es lo que más conozco. ¿Sabéis que si no lo sabéis, lo sabréis dentro de poco, que el Código Penal establece unos mecanismos de protección reforzada a las mujeres que son víctimas de violencia de género? Entonces, la pena es mayor cuando una lesión, ¿no? Una fractura de la nariz, por poner un ejemplo, o un moratón en el ojo.
la pena que se asigna al autor de los hechos es mayor si es que este es un hombre y la víctima es una mujer que ha sido su pareja, ¿vale? Si esa misma lesión se comete entre dos hombres, la pena es distinta. No es tan grave, tampoco es que sea exageradamente grave, ¿no? Pero hay un incremento de pena en esos casos. La cuestión que a mí, o la duda que a mí me genera esta propuesta es cómo, porque claro, a partir de qué momento una persona va a ser reconocida como mujer o como hombre ante los tribunales. Los tribunales optan por esa opción, que aporta lo que llamamos seguridad jurídica. Lo que me diga el DNI, señor. Punto. El Ministerio Fiscal, sin embargo, tiene otro criterio, que no sea impuesto. Y me parece bien que no se haya impuesto, porque una cosa es la seguridad jurídica. El Ministerio Fiscal, en una circular, dice, hay que considerar como víctima de violencia de género a aquella persona que en el momento de los hechos se haya sentido mujer, a pesar de que no se haya realizado el cambio en el registro. Eso es lo que dice el Ministerio Fiscal. Y ahí viene la cuestión. ¿Cómo uno demuestra? ¿No? Es difícil. Pero bueno, está la discusión ahí. Los tribunales han optado por una solución, que es ¿qué me dice el DNI? Lo que me diga el DNI va a misa. El Ministerio Fiscal elabora una circular en la que dice, no, señor, no hay que tener en cuenta necesariamente el DNI. Hay que tener en cuenta si en ese momento la víctima ya se sentía mujer. Y ese es un debate que está ahí presente. ¿Esa dicotomía qué te parece? No, lo que diga el tribunal, hombre, claro. Lo que diga el tribunal, el Ministerio Fiscal podrá defender un posicionamiento, pero quien tiene que tomar la decisión es el juez o el tribunal. Si sienta hombre, por ejemplo, si es mujer, los efectos penales. Sí, no, eso es lo que han hecho los tribunales. A mí me parece bien. A mí me parece bien porque aporta seguridad jurídica, por esa razón. Porque el otro es lo que decías, ¿no? Es ¿cómo valoramos eso? Es que no tenemos un elemento de prueba fehaciente como puede ser el DNI, ¿no? Ya he seguido el proceso y aquí está mi DNI. Yo, en el momento de los hechos, ya era mujer, se me reconocía como mujer. Entonces, yo ese pro le veo, ese punto positivo se lo doy al de los tribunales. Las penas cambian bastante, que sea víctima del mismo sexo o que sea mujer. Y hombre agresor. Bien, bueno, son problemas que se generan en relación con este debate. No vamos a entrar en esta cuestión. Yo lo único que quería era diferenciar entre los conceptos sexo y género. Nosotros vamos a hablar de la delincuencia femenina y las teorías que se han elaborado respecto de la delincuencia femenina sin todavía tener en cuenta este debate que es modernísimo. Este debate está hoy en la discusión teórica, en la práctica y tal. Pero todas las teorías, fijaros, vamos a hablar de las teorías prelombrosianas. A Lombroso seguramente ni se planteaba la existencia de esta situación, ¿no? Entonces, no vamos a entrar al debate o no vamos a hablar sobre la delincuencia femenina cometida por quienes se sienten mujeres, sino por quienes tenían sexo o por quienes tienen el sexo biológico de mujer, ¿vale? En eso nos vamos a centrar. Bien, entonces, lo primero que tengo que decir es que la delincuencia femenina existe desde el origen de la humanidad. Siempre ha estado ahí. Pero que la criminología no le ha prestado atención. Esto puede deberse a muchas razones. Por ejemplo, hace un momento presentábamos una estadística con el número de delitos cometidos o arrestos realizados respecto de presuntos criminales hombres y arrestos de presuntas delincuentes mujeres. Entonces, había una diferencia abismal. Probablemente una de las explicaciones sea que el problema del delito no eran los delitos que cometían las mujeres, sino el grueso de la delincuencia que eran cometidos por hombres. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones por las que la criminología históricamente no le ha prestado tanta atención a la delincuencia femenina, ¿no? Por lo tanto, las teorías sobre la delincuencia femenina siempre han sido marginales, no se le ha prestado mucha atención hasta los últimos años, ¿vale? Entre estas teorías se encuentran varias. Las primeras son las individuales. Fijaros,
voy a describir en qué consisten las individuales y luego paso, sin mencionar todas estas, a las siguientes para que sepáis de lo que quiero hablar. Las individuales, las teorías individuales, es que se me ha metido algo al ojo, perdona, estoy que no puedo ver, no sé. Las teorías individuales son aquellas que intentaban explicar la delincuencia femenina por características propias de las mujeres. Por eso se llaman individuales. Hay algo dentro de las mujeres que explica su forma de delinquir. Por otro lado, tenemos las teorías sociales. Las teorías sociales buscan las causas de esa forma de delincuencia en factores externos a la mujer. Hay otros condicionantes ajenos a la propia mujer que condicionan su forma de delinquir. Y por último, tenemos las nuevas perspectivas de estudio, ¿vale? Y aquí hablaremos de los estudios de género, del movimiento feminista, que también tiene una explicación para la delincuencia femenina, ¿vale? Hablemos entonces de las individuales, que son las primeras, las que encuentran explicaciones en la propia mujer, ¿vale? La primera de ellas, o las primeras de ellas, son las teorías biológicas. Fijaros, todas ellas, las teorías prelombrosianas, bioantropológicas, las del desarrollo sexual y las genéticas van a encontrar factores internos de la mujer para explicar su forma de delinquir. Quizás voy a juntar las dos primeras, las prelombrosianas y las bioantropológicas, porque son bastante similares. Lo que nos vienen a decir estas teorías es que el origen de la delincuencia femenina es un origen biológico. Situaros en la época del Lombroso, digo para que tengamos un poco de compasión. No le critiquemos, pero tampoco tanto. Es una persona que ha vivido hace más de 200 años. O sea, que tenía su forma de pensar, pues eso, que hoy en día evidentemente no la compartimos. Pero bueno, prelombrosianas. Lo que nos decía era que, o nos decían las prelombrosianas, por un lado se encontraban quienes sostenían que las mujeres cometían menos delitos que los hombres, considerablemente menos delitos que los hombres, porque tenían un desarrollo biológico inferior. No eran capaces de cometer tantos delitos como los hombres. Pero tenemos la otra cara de la moneda. También encontramos un sector de las teorías prelombrosianas que defendían lo contrario. No, señor, no es que sean inferiores, todo lo contrario, es que son superiores. Por esa razón, desde un punto de vista moral, ellas ven algo que los delincuentes, todo el grueso de delincuentes hombres no ven. Pero en cualquier caso, ambas perspectivas, quienes consideraban a las mujeres inferiores y quienes consideraban a las mujeres moralmente superiores, se centraban en cuestiones intrínsecas, propias de la mujer. Por eso decimos que son teorías individuales, ¿vale? Por otro lado, tenemos las teorías bioantropológicas. Bioantropológicas. Estas son las teorías lombrosianas. Según las teorías, ¿recordáis que Lombroso decía que la delincuencia es una característica del hombre atávico, una característica atávica, ¿no?, del hombre prehistórico, una característica del hombre poco evolucionado? Pues se aplicaba lo mismo para las mujeres. Entonces, la delincuencia es una manifestación de que las mujeres se encuentran en una etapa evolutiva inferior. También se encuentran en una etapa evolutiva inferior, igual que los hombres, señor. Los hombres delincuentes son personas que están en una etapa evolutiva inferior, las mujeres delincuentes también están en esa etapa evolutiva inferior. Luego nos hablaba de los delincuentes nato, ¿no? O los correligionarios de estas teorías, de los delincuentes natos. Lombroso defendía que el ser humano delincuente era delincuente por nacimiento. Y se elaboraron estudios, fijaros, estudios ya estadísticos. Se apunta a que el 14% de los delincuentes natos eran mujeres. Fijaros, siempre un número inferior. Y el restante, ¿cuánto sería el restante? 86%. El 86% de los delincuentes natos serían hombres. Entonces, ahí ya empezamos a encontrar ese tipo de estadísticas. Por otro lado, nos dicen también que las mujeres en su mayor parte son delincuentes ocasionales. Cometen un delito
porque tienen la oportunidad y nada más. En cambio, muchos delincuentes masculinos eran delincuentes persistentes. Lo que decíamos hace un momento, cometían delitos y seguían cometiéndolo. Las mujeres no. Las mujeres cometían un delito porque encontraban la ocasión y luego dejaban de delinquir. También eso explicaba el menor número de delitos cometidos por mujeres. Luego caracterizaban a lo que se llamaba criminal histérico, al cual definían como aquel delincuente, hombre-mujer, encontraban que mayoritariamente mujer, que cometía los delitos por motivos pasionales, por motivos de emoción violenta. Luego hablábamos o encontrábamos al criminal lunático y al criminal epiléptico. Se trata de personas que sufren anomalías mentales, ¿no? Alteraciones de la percepción, alteraciones mentales que les llevan a cometer delitos. Por último, caracterizaban los delitos cometidos por mujeres, las teorías lombrosianas. Identificaban a delitos como infanticidio, matar al recién nacido, delitos de aborto, los delitos de bigamia, casarse 2 veces, la calumnia y, por último, encontraban que existía poquísima reincidencia. Las mujeres casi no reincidían, a diferencia de los hombres, que eran criminales persistentes. Luego encontramos las teorías del desarrollo sexual. Fijaros, las teorías del desarrollo sexual intentan explicar la delincuencia femenina o encontrar una explicación a la delincuencia femenina en función de la diferente producción de hormonas. Los hombres producimos unas hormonas y en unas cantidades determinadas. Las mujeres producen mayoritariamente otras hormonas y en unas cantidades distintas. Esas hormonas pueden condicionar nuestro estado de ánimo, pueden condicionar nuestro humor, nuestra personalidad en determinados momentos. Entonces se intenta encontrar una conexión entre esas diferencias que al final de cuentas son biológicas entre los hombres y las mujeres, cómo ese tipo de, la testosterona, cómo la testosterona que producimos mayoritariamente los hombres o mayor cantidad de los hombres, cómo la testosterona nos lleva a cometer determinados delitos. ¿Y por qué esa clase de delitos y no otros? Y cómo las hormonas producidas por las mujeres les llevan a cometer otros delitos y además les llevan a cometer menos delitos que los hombres, ¿no? También esa es otra de las teorías, ¿no? que han intentado explicar este fenómeno. Por último, tenemos las teorías genéticas. Intentaban encontrar en la constitución genética de las mujeres pues una respuesta al delito y a las características del delito. Recordad que en el ámbito de la delincuencia en general se habla de los condicionamientos genéticos. En algún momento hemos mencionado en esta clase la discusión sobre el gen guerrero, sobre el warrior gene, ¿no? Entonces, probablemente también uno de los múltiples factores que condicionan nuestro comportamiento sea biológico. Es una cosa que no debemos perder de vista, porque una cosa es aquello que Lombroso señalaba como causa de la delincuencia, ¿no? Características, que la forma de este hueso, del cráneo, es lo que determina la delincuencia. Y otra que ya hablemos de cuestiones modernas, ¿no? Como la biología realmente influye en nuestro comportamiento. Quizás no sea el factor determinante, pero quizás juega un papel en nuestro comportamiento. Pero bueno, también se ha hablado de este problema. Por otro lado, tenemos las teorías psicoanalíticas. Las teorías psicoanalíticas en lo que se centraban era en el desarrollo de la personalidad de los delincuentes. Y los delincuentes, pues los seres humanos tenemos distintas personalidades. Freud lo que indicaba es que una característica de la criminalidad femenina o de las personas que cometían delitos, las mujeres que cometían delitos, es que eran tímidas. Eso quizás les llevaba o explicaba, según su opinión, el por qué cometían menos delitos, la timidez. Y es que los hombres igual somos un poco más desvergonzados y nos lanzamos. Entonces, esa es una forma de explicar que se mantuvo en su momento. Luego tenemos las teorías psiquiátricas, ¿no? Las teorías psiquiátricas nos hablan de las anomalías mentales. Las anomalías mentales surten o juegan algún papel. Existen distintas enfermedades en los hombres y en las mujeres. Y si es que existen diferencias, eso explica la distinta forma de criminalidad, ¿no? que existe entre los dos.
Por otro lado, tenemos las teorías intermedias. Fijaros, estas no son ni individuales ni sociales, por eso les llamamos intermedias, ¿vale? Están a caballo entre una y otra. En primer lugar, encontramos la teoría liberal funcionalista. Esta teoría nos dice que las causas de la delincuencia femenina son biológicas. Hay condicionamientos biológicos, pero esos condicionamientos biológicos no son totalmente determinantes. Hay factores sociales que también influyen. Es decir, estas teorías tienen en cuenta lo individual y lo social, los dos elementos, ¿vale? Entonces, la teoría liberal funcionalista, por ejemplo, en el ámbito de los aspectos sociales, señalaba como posible causa o factor que incide o que condiciona el comportamiento de las mujeres delincuentes la ruptura de la unidad familiar. Era una de las razones que se indicaban en su momento. La teoría de la caballerosidad, por otro lado, nos viene a decir que las mujeres gozan de un trato de favor por parte de la sociedad. No es que estén cometiendo menos delitos, están cometiendo una cantidad mayor de delitos. Otra cosa es que la sociedad no les juzga como juzga a los hombres. Por eso se le llama la teoría de la caballerosidad. Tenemos un trato de favor, o la sociedad tiene un trato de favor con las mujeres, ¿no? O no se detectan los delitos, o cuando se detectan se les castiga con penas más benevolentes. Bien. Más adelante, o la siguiente teoría es pues el retorno a la perspectiva biológica. No voy a hablar de ella pues, porque ya sabéis qué es la perspectiva biológica. Los condicionamientos biológicos son los que explican la criminalidad. Hablemos de las teorías sociales, que son quizás más contemporáneas. En primer lugar tenemos la teoría feminista o la criminología feminista. Fijaros, la criminología feminista lo que hace es poner de manifiesto las realidades, las distintas realidades que vivimos los hombres y las mujeres. Se denuncia particularmente los roles que desempeñan por un lado los hombres y por otro lado las mujeres. Eso puede explicar que los hombres, por cumplir o por desempeñar determinados roles, tenemos acceso a espacios a los que generalmente no acceden las mujeres. Y por eso los hombres cometemos delitos en esos espacios y las mujeres no, porque no ocupan esos espacios. Como un ejemplo para que se me entienda, a las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, pues probablemente los hombres salgan sin ningún temor a la calle y cometan muchos delitos, ¿no? Haya muchos hombres en la calle y algunos de ellos serán delincuentes y cometerán muchos delitos. Pero no es tan habitual como puede pasar con los hombres que una mujer decida pues, salir a la calle a las 3 de la madrugada, sin amigos, en la noche, en la oscuridad. Quizás tienen un poco más de miedo o temor. Si no se ocupa esos espacios, ¿cómo van a cometer delitos? Si es que están en casa. Otro ejemplo, en la delincuencia económica. Si es que hay una mayoría de hombres que tienen el poder, el control de las empresas, los delitos de cuello blanco se van a ser cometidos por hombres. ¿Cómo van a cometer las mujeres delitos de cuello blanco si es que no ocupan esos espacios? Pero ¿qué es lo que señala la teoría feminista, fijaros, o la criminología feminista? A medida que los roles se vayan equiparando, probablemente también apreciemos una equiparación en cuanto al número de delincuencia. Si es que hay muchas mujeres ocupando puestos de dirección en grandes corporaciones, en grandes empresas, estarán en condiciones de poder ser delincuentes de cuello blanco, de cometer delitos económicos, grandes delitos económicos. Entonces habrá que ver si es que los cometen. Hay quien sostiene que sí, cometerán los mismos delitos, ¿no? No es que las mujeres sean moralmente superiores, ¿no? a los hombres, cometerán exactamente los mismos delitos. Lo que pasa es que no los cometen porque no ocupan esos espacios. En el momento en el que los ocupen, empezarán a cometer. Luego tenemos las teorías de los roles. Tenemos dos corrientes aquí. No me va a alcanzar el tiempo. Bueno, muy rápidamente. Bueno, que no me va a alcanzar el tiempo. Yo creo que lo dejamos aquí, porque me voy a quedar diciendo 3 cosas y no voy a
ya. Vale, pues nada, lo dejamos aquí, nos vemos en la teoría de rol, sí, la teoría del rol, las dos corrientes. Lo apunto aquí, lo vemos en la siguiente lección. Vale, pues muchísimas gracias a quienes estáis conectados, conectadas en diferido, en telemático. Nos vemos la siguiente. Adiós, adiós. Raíssa, no sé si ya se ha ido Raíssa. En cuanto ha podido, escapado.